Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este video quiero platicar con ustedes o compartir con ustedes cómo estructuro mi portafolio de inversión. Pero antes que nada, la razón de compartirles mi portafolio de inversión no es para que vayan y lo copien. Cada uno de ustedes deberá de tener un portafolio mucho más o ligeramente distinto al mío, porque cada uno de nosotros tiene responsabilidades, objetivos y en general unas finanzas diferentes. Entonces cada uno de nosotros tiene que tener un portafolio distinto. Entonces este es mi portafolio ideal, pero de la misma forma vamos a platicar cómo es que tú puedes conformar tu portafolio ideal. Entonces vamos a entrar de lleno, es muy sencillo compartirles mi portafolio. El primer 10% de mi portafolio está conformado por CETES. Ahora, en realidad no pienso en este 10% como conformar mi portafolio en sí, sino más bien como un fondo de emergencias. He platicado ligeramente sobre un fondo de emergencias en un par de videos anteriores, pero esencialmente un fondo de emergencias es aquel que te va a permitir en determinado momento afrontar, por supuesto, una emergencia. Y normalmente se conformaría de entre 3 y 6 meses de tu salario. Entonces, si pierdes tu trabajo o alguien se enferma o hay un accidente, algo pasa que tienes que sacar dinero de algún lado, bueno, teniendo el fondo de emergencias, ya no tienes que ir a tus inversiones, ya no tienes que ir a tus ahorros o ya no tienes que endeudarte para hacerle frente a esta emergencia, simplemente es dinero que ya ahí tenías listo. Entonces el primer 10% de mi portafolio está en CETES. ¿Por qué en CETES? Bueno, CETES es la inversión más segura que se puede hacer en México y de hecho la tesorería de tu país ofrecerá algún instrumento similar. La razón por la que lo invierto en CETES y no simplemente lo dejo ahí aventado en efectivo o en una cuenta de banco es porque con CETES, además de que no tiene riesgo, genera un rendimiento año con año. Lo que haría entonces en un evento en el que necesito de ese fondo de emergencias es sacar esos CETES, pasarlo a una cuenta de banco, pero mientras lo requiero, ese dinero no está inactivo, está generando cierto rendimiento. El siguiente 50% de mi portafolio está en un fondo que se llama VGT, que es de Vanguard y que invierte en empresas de tecnología. Más específicamente invierte en 322 empresas de tecnología, la mayoría más relacionada a software o a sistemas de computación que otra cosa, pero sí muy enfocado en tecnología. Y el último 40% está en un fondo que se llama VOO, que de hecho recomiendo todo el tiempo en este canal, que también es un fondo de Vanguard. Este, VOO, está estructurado por 500 empresas y de diferentes sectores, no solamente tecnología, sino de un montón de sectores. La idea de VOO es que invierte en las 500 empresas más grandes de la economía más grande, Estados Unidos. Ahora, de hecho, estos dos fondos pueden ser un poco redundantes porque tanto VOO como VGT invierten o están conformados hasta cierto porcentaje por las mismas empresas como Apple o como Microsoft o como Visa. Pero por mi perfil y por mis intereses he decidido estructurar mi fondo de esta forma. Ahora es el momento ideal de repetir que este es mi portafolio y para nada deberás de solo a ciegas ir y comprar exactamente los mismos activos, los mismos porcentajes, porque tu caso puede variar enormemente al mío. Vamos a hablar entonces cómo es que podrías estructurar tu portafolio, dependiendo sobre todo de tu forma de inversión o de tu perfil de inversionista. Y es más fácil de lo que suena porque eso de perfil de inversionista, ¿qué exactamente es un perfil de inversionista? Bueno, en realidad solo tienes que basarte en dos cosas. Número uno, tu habilidad de soportar el riesgo y número dos, tu disposición a soportar el riesgo. Yo, por ejemplo, puedo decir que tengo alta habilidad a soportar el riesgo porque en realidad mis responsabilidades son muy pocas. No tengo responsabilidades como hijos o una hipoteca y mi retiro no está como a la vuelta de la esquina. Este tipo de responsabilidades son las que podrían disminuir tu habilidad a soportar el riesgo. Tiene justamente más que ver con estas tres responsabilidades que cualquier otra cosa, de forma que una persona de 40 años que aún tiene que mantener a dos hijos hasta que vayan a la universidad, quizás por 10 años a cada uno, y que está pagando una hipoteca y que se retira en 20 años, su habilidad para soportar el riesgo será muchísimo menor a alguien de 20 que no tiene hijos, que no tiene hipoteca y que su retiro está a más de 40 años. En cuanto a la disposición, yo estoy consciente que la forma en que está estructurado mi portafolio pues conlleva ciertos riesgos. De hecho, los riesgos podrían hacer que en determinado momento hasta el 50% de mi portafolio se esfume, o más bien que pierda el 50% de su valor, como de hecho ya ocurrió una vez, en 2008. No es que en 2008 ya haya tenido un portafolio, no sabía nada de esto, pero en 2008 justamente VOO perdió el 50% de su valor
en comparación con el año anterior. Entonces estoy perfectamente consciente de esta posibilidad. Pero yo estoy dispuesto a arriesgar mi dinero hasta ese monto, 50, incluso 60%, si esto significa que a largo plazo mi inversión, mi portafolio crecerá más que si no invierto en algo más seguro. Ciertamente en algo más seguro quizás no haya momentos en los que el 50% de mi portafolio desaparezca, pero quizás en esas inversiones más seguras no podría crecer tanto como en estas inversiones un poco más arriesgadas. Entonces yo estoy dispuesto a arriesgar así mi dinero, pero este no será el caso de todos. Incluso alguien que tiene gran habilidad a soportar el riesgo, que no tiene hijos, que tiene solo 20 años, que no tiene hipoteca, podría no estar dispuesto a arriesgar su dinero. Entonces, aunque esté la habilidad, si no está la disposición, tampoco deberías invertir tanto porcentaje de tus inversiones en acciones. Entonces, justamente brinquemos a saber qué porcentaje deberíamos de dedicar a acciones y el restante a qué más lo deberíamos de dedicar. Bueno, la forma más fácil de estructurar tu portafolio es solamente en pensar en dos tipos de activos. Uno que son acciones y el otro que es deuda gubernamental, que como ya lo he mencionado, es la inversión más segura que puedes hacer en tu país. Si ya quieres empezar a invertir en acciones, puedes ver este video de aquí en el que platico cómo invertir precisamente en VO, aunque puedes hacerlo en otras, más acerca de eso en un momento. Y si estás lista para invertir en CETES, también tengo este video que platica cómo hacerlo, incluso de forma automática. Ahora, antes de proseguir, cuando me refiero a acciones, no me refiero a que vayas y escojas la acción que más te parezca, como Apple porque el nuevo iPhone, o porque Tesla porque es una nueva camioneta, o X. No se trata de elegir acciones individuales, sino siempre hacerlo a través de un fondo, hasta cierto punto diversificado. Como te mencionaba, VGT invierte en 322 empresas, entonces mi dinero no depende solamente del rendimiento de una empresa, sino de cómo se comporta pues una gran parte del mercado en tecnología. VOO de forma similar, no es cómo le va a Apple o cómo le va a Facebook, sino cómo le va a 500 empresas, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Si a una de ellas le va mal por una mala decisión del CEO, lo que le afecta a mi portafolio no es tanto, precisamente porque no estoy invirtiendo en una sola empresa, sino en un montón. Entonces, si decides invertir en Estados Unidos, puedes usar esos fondos, no acciones individuales. Si decides invertir en México, puede ser el fondo VMEX, que también es de Vanguard y que es algo nuevo. O si decides invertir en países desarrollados, está un fondo VDEF. O en países en desarrollo, que está el fondo VDEM. Todos estos invierten en diferentes acciones, en diferentes activos, bien diversificados, no solamente en una o dos o 10 acciones, sino pues bastantes. Pero entonces ahora sí de lleno hablemos de cuáles serían los porcentajes que deberías de dedicar a cada uno de estos activos, cuánto a acciones y cuánto a CETES o deuda gubernamental. Entonces, precisamente por la seguridad de la deuda gubernamental, que es la inversión más segura que puedes hacer en tu país, que prácticamente no conlleva ningún riesgo más que el que tu país se vaya a la quiebra, que entiendo que puede ser más riesgoso en unos países que otros, pero esta es la inversión más segura en tu país, recomiendo que entonces un buen punto de partida inicial será el destinar 90% de tus inversiones a ese tipo de activos, la deuda gubernamental de tu país. En el caso de México, CETES, aunque también lo puedes encontrar como bonos del tesoro o bonos de deuda o simplemente la deuda gubernamental de tu país. Y el otro 10% en acciones. Obviamente, como ya lo mencioné, a través de fondos, no de acciones únicas. De esta forma, incluso si las acciones pierden el 50% de su valor como sucedió en 2008, como te contaba, pues solamente el 5% de tu portafolio se perdió, porque es el 50% de 10%. 5%, entonces no lo notarías mucho. Además de que esa deuda gubernamental no perdería valor. Quizás el rendimiento sería menor en época de crisis, pero no es que de pronto se esfume. Este tipo de portafolio es ideal para alguien que ya está retirado y que quiere que su dinero siga, pues, activo, para alguien que está a punto de retirarse o para alguien que tiene mucha responsabilidad, poca habilidad de soportar el riesgo, que tiene hijos, que tiene hipoteca y que su retiro no está tan lejano. Pero si tú tienes más habilidad y o más disposición a soportar el riesgo, puedes ir incrementando ese 10% de acciones para que vaya más de acuerdo a tu perfil. Un método que no es para nada científico, ni mucho menos, pero que considero puede ayudarte a definir qué porcentaje deberías dedicar a cada uno de estos activos, es el de agregar 2% de tu inversión a acciones por cada año que te falte para tu retiro. Entonces, por ejemplo, si te faltan 40 años para tu retiro, puedes agregar 80% a ese 10% de acciones, haciéndolo 90% de acciones. Y solamente 10%
se dedicaría a deuda gubernamental. Pero si te faltan solo 10, pues solamente sería 20% el que agregarás a ese 10%. Entonces tu portafolio quedaría conformado 30% acciones, 70% todo el resto en deuda gubernamental. Pero además, una vez que hayas añadido ese porcentaje, restarle 1% por cada año que aún tengas que mantener a tus hijos. Entonces, por ejemplo, si tienes 2 hijos que planeas mantener hasta los 21, cuando terminen su universidad, y uno de ellos tiene 10 y uno de ellos tiene 12, pues de uno te faltan 11 años y del otro te faltan 9 años. En total son 20 años. 1% por cada uno de esos años que debes de mantener a un hijo, 20%. Entonces, a cualquier porcentaje de acciones que te había salido del punto anterior, réstale ese 20%. Por ejemplo, si te faltan 40 años para retirarte, pero tienes esos 2 hijos que vas a mantener aún por 20 años, en lugar de 90, pues sería 70% de acciones. O si era el otro escenario, en el que solo te tocaba 30% de acciones, pues ahora solo te tocaría el 10% y el resto en deuda gubernamental. Si además, por ejemplo, estás pagando una hipoteca, puedes restarle un 10% a cualquier monto que haya salido. Pero si tú tienes alta disposición al riesgo, puedes agregarle un 10 o un 20%. De nuevo, no es una técnica súper científica, súper precisa que a todos nos va a funcionar. Porque de hecho, en algunos escenarios, si tienes varios hijos y tienes hipoteca y te falta poco para retirarte o relativamente poco, te podría salir negativa la cantidad de acciones que deberías invertir. Entonces el punto de este método no es que saques exactamente el porcentaje que debes de invertir, pero sí que te des una idea de qué tanto tú estás lista para arriesgar tu inversión. Ahora, para que tengas este método siempre a la mano, he creado un PDF que va a estar ahí abajo en la descripción. Solamente tienes que ir al primer link que está en la descripción, darme tu correo y yo te lo mando directamente el PDF a tu cuenta de correo. Ese PDF entonces lo puedes tener a la mano para hacer tus cuentas y toma en cuenta que cada año tendrás que modificar estos porcentajes. Mientras más te acercas a tu retiro, menos habilidad a resistir el riesgo tienes. Si tienes un nuevo hijo, pues menos habilidad a soportar el riesgo. Si ahora compras una casa, menos habilidad a soportar el riesgo. Si de pronto por X o Y ya no quieres arriesgar tanto tu inversión, pues menos disposición a soportar el riesgo. Entonces, podría ser un PDF útil que tengas a la mano por ahí en algún lado en tu computadora o incluso que imprimas para que vayas sacando estos porcentajes conforme va pasando el tiempo porque pues nuestra situación financiera irá cambiando. Ahora, si quieres escuchar una forma distinta de cómo diversificar tu portafolio, tengo este video de aquí, en el que platico cómo es que podrías estructurar tu portafolio más bien para que esté bien diversificado sin que tenga tanto que ver tu disposición o tu habilidad a soportar el riesgo. Aunque sí, en ese video también te presento algunos estilos de portafolio que dependerán de cuándo te vas a retirar o de cuántos años falta para que retires. De forma que si te retiras en 2 o 3 años, tu portafolio es distinto a si te retiras dentro de 30 o 40 años. Entonces te invito a que lo revises también. El link está acá en las tarjetas de YouTube, por acá, en la esquina. Nos vemos en la próxima.